Bueno, si de comparativa estamos hablando, este gráfico que lo ha mostrado oportunamente Lisa Su en el lanzamiento de los productos, se los amplío para que lo puedan ver con mejor detalle. Claramente está marcando un nuevo hito. Hasta ahora nuestros procesadores Ryzen venían mostrando respecto de la competencia una superioridad multithreading significativa, y de alguna manera nuestro competidor, ante el hecho irrefutable que en multithreading nuestros procesadores estaban ganando claramente en performance, se jactaba de tener su superioridad en el single thread. Nuestro concepto siempre fue el mismo, es decir, hoy por hoy todo es multithreading, así que ¿qué sentido tiene esta cuestión del single thread? Y por ahí preferíamos tener un poquito menos de performance single thread, pero sí tenerla significativamente más elevada en multithreading. Y bueno, lo que estamos viendo ahora con nuestra tercera generación Ryzen es que también en single thread hemos marcado superioridad respecto de la competencia. Y entonces, si vemos este gráfico, por ejemplo, acá vemos el Ryzen 7 3700X, que ya es superior al equivalente 9700K, inclusive en single thread. Obviamente, cuando nos vamos al multithreading, la diferencia es abismal y abrumadora. Lo mismo pasa con nuestro 3800X respecto del 9900K de la competencia, es superior en single threading y también lo es en multithreading. Y fíjense qué caso notorio lo que ha hecho nuestro competidor con el 9920, donde ha decidido penalizar el single thread para tratar de mejorar un poquitito más el multithreading sin que se le dispare tanto el TDP. Sin embargo, bueno, vemos que esta baja es muy notoria y entonces nuestro 3900 ya le gana en single thread a el 9920, sino que además también lo hace en multithreading sin ninguna duda, con un TDP mucho más bajo. Pero bueno, si queríamos hablar también del tema del TDP, esta segunda foto que hemos tomado también en el evento en el que lo presenta Lisa Su es más que significativo, donde bueno, justamente Lisa está parada frente al cartel que refiere al 9920X, pero todo esto que hemos visto arriba en temas de performance, vemos que en el caso de nuestro competidor es un procesador de 165 watts de TDP contra 105 watts de TDP. Estamos hablando de 60 watts de diferencia, realmente súper interesante y una diferencia más que marcada. Continuemos ahora con, aquí, el tema de motherboards. Es importante, como de costumbre, como ha ocurrido en casos anteriores, nuestra serie 400, cuando sale una nueva generación de CPUs, es interesante ver que las cajas de los motherboards tengan el sello AMD Ryzen Desktop Ready, en este caso Desktop 3000 Ready. Esto significaría que una caja de motherboard que tenga este sello estaría preparado para que nosotros podamos clavar allí nuestro Ryzen 3000 y el equipo levante. Obviamente siempre es conveniente tener la última versión de BIOS, la más actual posible, pero esto nos garantiza que va a poder levantar. Sin ninguna duda, los nuevos motherboards de la serie 500 que están produciendo son desde ya Ryzen 3000 Ready, sin ninguna duda, y por supuesto también tienen el sello en su caja. En el caso de la serie 400, bueno, habrá que estar atento si tiene esto, y si no lo tiene, simplemente hacer un upgrade de BIOS y no tiene más complicación que eso. Vamos a ver, estamos hablando que con nuestros nuevos procesadores Ryzen 3000 estamos dándole soporte a PCI Express 4.0. Somos los primeros procesadores en dar soporte a este nuevo estándar de la industria. Y PCI Express 4.0 respecto de la versión anterior, PCI Express 3.0, es importante porque duplica el ancho de banda. Y esto es sumamente
sumamente interesante, no solamente en placas gráficas, en general cualquier dispositivo que utilice líneas de comunicación PCI Express, porque obviamente dispondremos a nivel de los buses del doble de velocidad. Entonces, nuestras nuevas placas de video Navi, como por ejemplo la 5700 XT y la 5700 y otros modelos que saldrán más adelante, son PCI Express 4.0 y van a poder aprovechar esta ventaja de este nuevo estándar. Pero no es solamente esto, también los discos SSD NVMe, como por ejemplo los M2, que están conectados directamente a las líneas PCI Express de nuestro motherboard, se van a ver claramente beneficiados con este incremento de velocidad, haciendo que la plataforma sea cada vez más rápida, cada vez más eficiente, y esto es sumamente interesante. Veamos, a nivel de marcas y fabricantes, simplemente los he ordenado en orden alfabético, pero todos ellos están teniendo nuestros motherboards, y en el caso de la serie 500, los nuevos motherboards también, por supuesto, cuentan con excelentes motherboards, muy bonitos, con muy buena funcionalidad. Todos ellos, en todas las marcas, tienen modelos destacados y están disponibles en nuestro mercado inclusive. Vamos a ver, en este slide he separado con esa línea amarilla la parte de arriba, lo que tiene que ver con el zócalo TR4, que es para nuestros procesadores Threadripper, que siguen siendo soportados por nuestros chipset X399. Pero digamos, en este caso estamos hablando de fundamentalmente un segmento de uso que apunta más a las workstation, con su cuádruple canal DDR4, etcétera. Y vamos a sentarnos de la línea amarilla hacia abajo, que es la plataforma AM4, donde nos movemos más habitualmente y sobre todo en nuestro país y en nuestra región. Dentro de AM4, entonces tenemos un segmento más extremo del entusiasta con mayor presupuesto, típicamente también, y tenemos entonces los motherboards que terminan en 70, ya sean los de la serie 300, el X370, serie 400, el X470, o ahora la recientemente salida serie 500 con el X570. Entonces, el segmento de uso más adecuado para estos motherboards terminados en 70 es para aquellos usuarios que, además de las necesidades de tener M2, etcétera, están pensando en tener un muy buen control de overclocking y la posibilidad de tener Crossfire o SLA. Entonces, para aquel usuario que tiene claramente un presupuesto disponible más elevado, que quiere lo mejor de lo mejor, que sin ninguna duda va a implementar con procesadores Ryzen de los más elevados y le interesa todas estas características, entonces un motherboard terminado en 70 sería el adecuado para su necesidad. En un segmento medio, pero es un medio alto, tenemos los motherboards terminados en 50. Para la serie 300 el B350, serie 400 el B450 y para la serie 500 el B550, que estará por salir próximamente. En este caso, el segmento de los motherboards terminados en 50 es para aquellos que, además de la hiperconectividad que da nuestra plataforma, les interesa tener un buen control de overclocking y por ahí no les interesa tanto el tema del Crossfire o SLA, porque va a destinar el mejor presupuesto que pueda en una única placa de video, tal vez la más performante que pueda adquirir, que su presupuesto se lo permita. Y finalmente el chipset A320 para los motherboard A320 apunta más a un segmento más de entrada, obviamente muy interesante, muy funcional, pero donde no nos interesa el overclocking y claramente tampoco el Crossfire o SLA. Entonces allí tenemos un segmento de entrada sumamente interesante, y fíjense que el A320 no ha tenido la necesidad ni técnica ni comercial de tener una evolución en serie 400 ni en serie 500, porque satisface perfectamente ese segmento de entrada. Este slide y el próximo nos permiten aclarar cada una de las generaciones de chipset, serie 300, 400 y 500, fundamentalmente hacia dónde apunta y se complementa con el slide siguiente. Pero veamos, en la serie 300, hoy por hoy, estamos viendo que
serie 300, a través de upgrade de BIOS, por supuesto, va a continuar soportando a la plataforma de los Ryzen 1000, los Ryzen 2000 y por supuesto los Athlon y los serie A anteriores como los serie A 9000. Por supuesto estamos hablando de PCI Express 3.0, con lo cual esto sigue vigente y sobre todo el A320 sigue vigente porque el B350 y el X370 ya han sido prácticamente totalmente reemplazados por serie 400. En la serie 400 también vía upgrade de BIOS soportan tanto la serie Ryzen 1000 como la 2000, como la 3000 también, inclusive los Athlon. Esta plataforma va a coexistir por un tiempo más que razonable con la serie 500, y es interesante porque si bien desde el punto de vista del CPU le da soporte a la línea completa, pero claramente allí vamos a estar en un escalón de precio un poco más accesible y eventualmente no está garantizado que los motherboard serie 400 le den soporte a PCI Express 4.0, aunque eventualmente algunas marcas, algunos fabricantes y sobre todo para motherboards selectos de buena calidad puedan a través de sus upgrades de BIOS darle soporte a PCI Express 4.0. Digamos que oficialmente nosotros de AMD estamos recomendando el chipset serie 500 para el PCI Express 4.0. Entonces, el chipset PCI Express 4.0 en la parte alta de nuestro gráfico, en este momento el X570 y próximamente el B550 están destinados entonces a dar compatibilidad completa y garantizada a PCI Express 4.0 y todos los nuevos procesadores que hemos sacado y los próximos por lanzar. La serie 300 entonces posiblemente sea la última evolución que tenga en cuanto a chipset. La serie 400 seguramente hacia el año que viene va a tener proyección de algún nuevo CPU que pudiéramos estar sacando, y la serie 500 sin ninguna duda sería la que más perduraría. Ahora lo estamos viendo, pero desde el punto de vista de las diferentes generaciones de procesadores, con sus nombres, como para que se entienda un poquito mejor. Y voy a arrancar de abajo hacia arriba. Entonces tenemos por un lado los A320. Los A320 claramente van a soportar lo mismo que han soportado siempre, inclusive hasta, allí dice Picasso, 12 nanómetros, es decir, recuerden que los Picasso son un CPU Pinnacle de 12 nanómetros con Vega incorporado, así que lo soportan en forma totalmente garantizada, posicionándose claramente para el segmento de entrada. Esto no significa que no puedan soportar un matiz. ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente alguna marca, por ejemplo, tenemos el caso de Gigabyte, para su A320 ha sacado recientemente un upgrade de BIOS, el F40, que le da soporte a matiz en los 320, inclusive hasta un Ryzen 9 3900X. Que tal vez es un poco raro pensar en un motherboard A320 con semejante CPU, pero bueno, digamos que en su caso en particular le están dando soporte, pero digamos no sería lo ideal o razonable. Algunos motherboard X370 y X370 también algunos fabricantes podrían darle un último upgrade de BIOS para poder soportar matiz, pero este segmento de chipset no va a tener evoluciones futuras más allá de esta eventualidad que estoy comentando ahora. Sí, claramente el chipset serie 400 como el X470 y 450 sí soportan matiz, garantizado en PCI Express 3.0, y eventualmente algunas marcas pudieran darle soporte a PCI Express 4.0. Y claramente sí, la serie 500 para PCI Express 4.0 soportan hasta matiz, pero arrancando de tal vez no procesadores tan anteriores, ¿no? El 550 a partir de los Athlon y los 570 a partir de los Pinnacle, es decir, los Ryzen 2000 sin GPU hacia adelante. Y por supuesto soporta matiz, y eventualmente si el año que viene estuviéramos sacando nuevos modelos de CPU, lo van a soportar sin ninguna duda, siendo la plataforma que mayor longevidad y proyección tendrá dentro de AM4.
A ver, en términos de competencia, este es un punto interesante. Veamos. Aquellos que estaban acostumbrados a pensar en Intel y les ha cambiado la cabeza porque dicen realmente AMD me está ofreciendo excelentes productos súper competitivos y a mejor precio, pero tenían en la cabeza lo costumbre de los modelos Core i. Digamos que en términos generales y para sobre todo aquello que tiene que ver con desktop y más apuntado hacia el gaming, sabemos entonces que si tu cabeza pensaba en un i9 vas a tener que mutar a Ryzen 9, si pensabas en un i7 vas a tener que mutar a Ryzen 7, si lo hacías respecto a i5 a Ryzen 5, i3 Ryzen 3 y Pentium G a los Athlon. Ahora bien, esto tiene que ver fundamentalmente con el desktop genérico y con el gaming. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de notebook, nuestras notebook con Ryzen 3 Mobile igualan y superan en muchos de los casos a los Mobile i5, los Ryzen 5 o los i7. O sea, cuidado con esta cuestión porque cuando hablamos de productividad y de mobile, entonces un escalón menos nuestro compite y en muchos de los casos supera al escalón subsiguiente de la competencia. Pero volviendo al término genérico, es importante también comparar cuestiones comparables. Entonces, si estás pensando en una novena generación, nos vamos a una tercera generación de Ryzen. Y bueno, en este caso estamos comparando el caso del i7 9700K contra el Ryzen 7 3700X. Entonces, el segundo dígito, este 7, es el que tenemos que buscar nuestra equivalencia. Recuerden que en el caso de la competencia, el K, solamente los que tienen K son overclockeables en forma manual. Todos nuestros procesadores Ryzen son overclockeables manualmente y además los que tienen X son auto overclockeables sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada. Por otra parte, nosotros incluimos la solución térmica y nuestra competencia en determinados modelos no lo hace. Nosotros estamos en Ryzen 3000 Matiz en 7 nanómetros y nuestra competencia ya es el tercer refrito de sus 14 nanómetros.